pero supuestamente está hecho para que las personas LGBT se sientan más cómodas. Vean, ahí están las banderas. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo soy Kevin y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de un tema que me han pedido muchísimo, pero muchísimo, y es el tema de la comunidad LGBT en Cuba. Y bueno, quédense hasta el final porque vamos a estar visitando el primer hotel LGBT creado aquí en La Habana, que está aquí mismo en el Parque Central. Pero primero vamos a hablar de los inicios, o sea, de el paso por la revolución, por el capitalismo y todas estas cosas. En Cuba capitalista de los años 1950 ya existían en La Habana varios bares para personas LGBT, o sea, personas homosexuales. Todo este tema era más tolerado, o sea, estaba más integrado a la cultura. Después del triunfo de la revolución y el cambio político de 1959, sí fue cuando triunfó la revolución, pues todo esto disminuyó debido a que se instauraron nuevas leyes en el país y bueno, se las voy a estar contando. La sexualidad entró en el discurso político y comenzaron leyes que afectaban a hombres que tenían como indicios homosexuales, ¿saben? El pelo largo, la forma de vestir, todas estas cosas. Entonces en este tiempo comenzó la represión de homosexuales por parte del gobierno y se comenzó desde limitaciones profesionales hasta encarcelamientos en campos de trabajo. Todo esto obviamente causó un gran aumento de la homofobia y la comunidad gay fue vista como una amenaza para el nuevo orden militar revolucionario que se estaba instaurando en Cuba. En la entrada de muchos campos de trabajo forzosos fue colocada esta frase que dice: el trabajo los hará hombres. Los campos fueron cerrados en 1968 ya que se vio que era un total fracaso porque obviamente la homosexualidad no se crea, eso viene contigo, así que obviamente estos campos en 1968 dijeron como que ya esto no funciona, tenemos que eliminarlo y los eliminaron. Durante todos estos años hubieron muchos actos homofóbicos ya que las personas en la calle tenían en la mente que ser gay era algo contrarrevolucionario y en aquel tiempo se apoyaba bastante la revolución y entonces muchas personas repudiaban a las personas homosexuales. En una entrevista del 2010 en el periódico La Jornada, Fidel Castro valoró la persecución de los homosexuales y dijo que si alguien era culpable de todas estas cosas que habían pasado hacia las personas LGBT era él, o sea, se había echado ya las culpas delante de un periódico, cosa que uno dice, bueno, cometiendo errores, pero bueno, el error costó vidas de muchísimas personas, así que bueno, no entiendo cuál fue el, ay, yo soy el culpable de todo eso, bla, bueno. ¡Ay, ajá! En el 2017 se realizó una gran campaña de las personas de esta comunidad para que pongan políticas acerca del matrimonio igualitario entre personas, lo cual fue aprobado. Y el 21 de diciembre de 2022 la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó esto que se llama Código de las Familias, que es una ley que dice que las personas del mismo sexo pueden casarse, pueden adoptar hijos, pueden, así que ya eso es permitido aquí en Cuba. Déjenme decirle que esto es una breve historia por el recorrido de los LGBT en Cuba, no le estoy contando todo, obviamente hay muchas más cosas, muchas muertes, mucho abuso, muchas cosas que no les estoy contando y que no les puedo contar, ya saben, pero bueno, vamos ahora para el primer hotel LGBT que hay aquí en La Habana, estamos cerquísimas, ya estamos llegando, de hecho está enfrente. Ese es el hotel, ahora lo vamos a ver desde adelante. ¡Ay, qué lindo! Perrito. Déjenme decirle que este video es un sacrificio, ya que bueno, el hotel no es caro, pero sí se gasta uno el salario de un mes, así que apóyenlo, denle like, comenten y todas estas cosas para hacer el dinero que voy a perder hoy porque, bueno, ustedes saben. Bueno, ese es el Hotel Telégrafo, así se llama, y se ven la bandera de la comunidad LGBT de arriba. Vamos a estar entrando a la terraza y se los voy a mostrar todito. ¿La terraza está disponible? Vean qué lindo está esto. Aquí hay como un patio que está súper cool, la verdad. Bueno, vamos a pedir el ascensor. ¿Se puede bajar el pantalón? No.
sí. Vamos a pedir ahí el numerito. Me dio un poquito asco. Vean el ascensor, qué cool, está bastante lindo. Ascensor. Language. No te pegues, a ver si derrumbas todo esto. O sea que aquí no se puede confiar en nada. Este es el tercer piso. Vean por acá lo que hay. Están todos estos carteles promoviendo, dice Everyone is welcome in Haxelot. Por aquí hay habitaciones, gente. Miren las habitaciones. Qué bonito. O sea, venimos ahorita para ver las ofertas porque obviamente si era demasiado caro no íbamos a venir. Pues no tenemos dinero, pero está un poquito bien. Vean este cartelazo. Aquí no puedes entrar obviamente si eres menor de edad, así que no se preocupen por eso. Y como somos mayores, pues ahí estamos. Hotel Telégrafo, Freedom has a place. Y bueno, lo que me da curiosidad es que ponen 2 hombres, pero no ponen mujeres. Ahí está, no ponen mujeres. Ahí están las escaleras para subir al ¿cómo se llama? A la terraza. Entonces, como ya leyeron, esto es un lugar donde pueden venir todo el mundo, pero supuestamente está hecho para que las personas LGBT se sientan más cómodas, entre comillas cómodas, porque, bueno, vamos a ver qué tal es el trato. Yo les voy diciendo. Ahí está, vean. No hay nadie, literalmente vamos a hacerla. Somos los únicos. Vean la vista. Bueno, ahí hay una piscina. Pero bueno, vamos a ver qué tal está. Vamos a entrar. Bueno, ya estamos en la terraza. Somos las únicas personas que hay aquí por ahora. Tal vez sea muy temprano o tal vez sea normal que no hayan personas acá. Pero bueno, sí tiene muy bonita vista de todo el parque central. Se ve todo oscuro, parece un apagón. Y se ve la terraza del Hotel Inglaterra aquí. Espero algún día poder hacerles videos sobre las terrazas aquí en La Habana. La verdad está bastante bonito, pero bueno. Esa terraza de allá atrás, la del Hotel Inglaterra. Por allá, eso hay otro hotel. Bueno, allá está la terraza del Hotel Manzana Kempinski. Y allá está la terraza del Parque Central, Hotel Parque Central. Por allá está Paseo del Prado y bueno, ya este es el Hotel, el Telégrafo, ¿no? Digo ya que el Hotel Saratoga y el Hotel Saratoga fue el que explotó. Bueno, aquí está la carta. Les voy a ir poniendo fotos por acá para que vean que tienen precios bastante económicos, pero para un cubano también no son precios que uno pueda pagar. Pero bueno, este es básicamente el hotel de la temática LGBT. No es mucho, solamente tiene una bandera LGBT y ya solo por eso es temática, pero bueno. Bueno, hasta ahora no me gusta porque está muy falta de luz, o sea, veo esto muy apagado. No es como las otras terrazas que sí tienen, bueno, les voy a enseñar. Vean aquella de allá, tienen hasta sus músicos y todo. Por allá aquella también está encendida, aquella del frente, aquella de allá. Eso está como apagado. Esta es una piscina que hay acá, pero si no estás hospedado o de pasadía no te dejan meterte. Y esta básicamente es la terraza. ¿Dónde estamos nosotros? Vean, ese es el Hotel Inglaterra, ese es el Capitolio y todo. Bueno, vinieron a comprobar si éramos mayores o menores de edad. Bueno, hoy en día con respecto a esto de la tolerancia hacia las personas homosexuales, yo lo siento, bueno, por lo menos aquí en La Habana, que es la capital, es bastante tolerante. Bueno, existe esta prostitución de todo el mundo con todo el mundo, así que no creo que vayan a ser homofóbicos con alguien si tú te estás prostituyendo para tener dinero. Pero bueno, no, sí hay bastante tolerancia, igual siempre hay personas que se meten con uno, pero es muy raro de ver, ¿saben? O sea, son como gente que vienen de otras partes más, o sea, como de Habana, pero para afuera. Y entonces, pues bueno, yo sí hemos tenido algún que otro problema, pero no ha sido nada caído más allá, nada, o sea, ni golpe físico, ni nada de eso.
pero sí algún que otro problema. Igual hay muchas personas también que se meten con uno en plan vicioso y bueno, me pasa mucho, pero no hay esta como homofobia como tal, tanto aquí en La Habana. Para las provincias sí ya es un poco más complicado, ¿saben? Pues las provincias es ya distinta a la mentalidad. Y yo creo que para las provincias sí hay como esta homofobia bien marcada, que te hacen bullying y todas estas cosas. Pero bueno, como no he andado así en una provincia, no sé. Pronto lo sabremos. Ya llegó la piña colada, costó 500 pesos, o sea 1000 pesos por los dos. ¿Está rica? Está colada. Ay, por Dios. Vamos a probarlo. Mal. De tomate y tal para lo del sándwich. He tomado la piña colada completa y no han traído el sándwich. Bueno, no completa, pero Yo sí que me la tomé. es que se ha demorado. Mira. Bueno, a la piña colada le doy un 5 de 10. Un 5. O un 4. Un Ay, 4. tampoco está tan mala. Un 1. Un 0,5. No, mentira. Ya llegaron el sándwich, se ve bien. Venga, José, ¿qué se comete tú? No me como esto. Inspect with your mouth. Inspect. ¿A qué te salve el sándwich cubano, ¿Está rico? ¿Está rico? Sí. Tiene bastante queso. Se le siente el saborcito a carne. Acá. Sí, mira, tiene la carne ahí. Sí, tiene carne. Vean, ahí están las banderas. Se ve, La Habana está muy apagada, gente, demasiado apagada. Pues sí. Esa es la piscinita que casi no se ve porque está tan apagada. La verdad, pues, no me gustó. No me gusta nada este hotel. Es que no sé, o sea, el sándwich estaba rico, la piña colada no estaba rica, estaba todo apagado. O sea, sí creo que antes hacían tipo eventos de drag queens y todo, creo que así se llama, ¿no? Y todas estas cosas, pero ahora mismo está súper apagado y no me gusta nada. Y mire, desde aquí se ve de abajo, qué bonito. O sea, sí está súper bonito por dentro, la terraza creo que podría dar más, o sea, podrían ponerle más cositas, tal vez, porque la veo muy, pero muy apagada. ¿No quieres hacerte una foto ahí? No. ¿No quieres? No. Una fotito ahí. Ahí está el elevador. Esas son las habitaciones. Vámonos. Nunca había tenido tantas ganas de irme de un hotel. Mira, hay fotos del hotel adentro. ¿Qué te pasó? O sea, hay más vida, bueno, hay más personas que arriba. Pero bueno, yo creo que aquí abajo está mejor, porque hay más luz y tal, arriba se ve todo súper oscuro. Bueno, nada, gente, reseñas. Bueno, la terraza del hotel, básicamente, pues, no tiene nada de bonito, no tiene nada de interesante. Solamente es ir y sentarse y pasar el rato aburrido, porque ni con música. Así que pues no se los recomiendo para nada. Sí, o sea, de lo único que tiene de LGBT son las banderas, Las promociones en las paredes. y las promociones en las paredes, pero de ahí en fuera no hay más nada que sea LGBT. Así que bueno, ustedes díganme qué tal les pareció esto en los comentarios. Denle apoyo a este video porque recuerden que yo acabo de gastar mi sueldo. Bueno, nada, hablando de, si tienen alguna otra duda sobre todo este tema de la homosexualidad en Cuba, déjenme en los comentarios, se las voy a estar respondiendo. Y bueno, nada, gente, esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si así, suscríbanse, denle like, todas esas cosas. Nos vemos en el próximo video.
Tenemos también el tema. No traemos. Te vieron cara como. Yo tengo cara de buena persona que fuma batería. Ya. Nada, nos vemos en un próximo video. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Y ahora.